Vamos a ver si me acuerdo de esto. Hola a todos, espero que estén bien, espero que me vean bien. Yo estoy bien, mejor. Después de varios días sin volver a subir, típicos bajones que suceden con una persona que tiene TID, ansiedad, depresión, bueno, un montón de cosas que tengo y no tengo. Estoy aquí de vuelta, estamos aquí de vuelta, vamos a subir los audiolibros, vamos a ser más viciosos, aunque tengo también esta percepción de que también es como que me he hecho mucha responsabilidad y luego viene la procrastinación y bueno, viene un montón de cosas. Pero lo que me trae aquí el día de hoy sobre todo es hablar acerca de un tema que, que me ha venido rondando desde hace mucho. O sea, soy una persona que le gusta no tanto leer, sino saber muchas cosas. En el sentido de que me gusta conocer diferentes cosas. Y a veces conozco, me da una especie de hiperfoco con ciertas cosas y durante un tiempo me emociono con algo y luego lo suelto. Pero sí me gusta conocer muchas cosas y para bien o para mal, la psicología es algo que me ha gustado mucho. Y no solo desde el punto de vista del TID, sino en general. Sí me ha gustado mucho, me gusta conocer de la psicología, de cómo la persona, el ser humano, cómo es la conducta del ser humano, la personalidad, bueno, todo ello. Y pues por ende entonces me vuelve a mí como una persona que tiene TID, me vuelve una persona que es un paciente muy informado. En carne propia he vivido ese problema de no sé si es tan bueno o tan malo estar tan informado, porque a la hora pues de una terapia, no sé cómo lo llevará la terapeuta, nunca se lo he preguntado, pero a la hora de ir a terapia es como que ya sé muchas cosas, o sea, y como estudio psicología, pues sé muchas cosas que la terapeuta está haciendo conmigo. Entonces, cuando ella está usando alguna técnica, digamos así, de terapia, es como que yo llego y digo, sé que estás haciendo esto, o sea, no se lo digo, pero yo lo capto. Entonces, no sé qué tan bueno, qué tan malo es. Y una de las cosas que más me gusta, o que siempre digo, es que las personas conozcan. Siempre abogo porque las personas conozcan, que sepan de las cosas. El desconocimiento, aunque parece una bendición, en cierto modo no es. Bueno, en algunos casos tal vez sí, pero en cierto modo no lo es. De hecho, una de las ideas en la Ilustración, de esa época histórica, es que decía que para que los pueblos sean libres tenían que tener conocimiento, tenían que ser educados para ese conocimiento. Y pues estamos en la gran era del Internet, de la globalización, donde un internet conecta diferentes puntos del mundo y alguien que vive en la China puede aportarme conocimientos a mí. Y en principio eso debería ser bueno. Pero ¿qué me pasó estos días? Con una adolescente de la iglesia, me llevo muy bien con los adolescentes de la iglesia. De hecho, considero muchas cosas que veo mejor con los adolescentes que con los adultos. Es como una relación más directa, sin tanta malicia de por medio. Es como más directo y es como que es más relajada la relación, más espontánea. Y con una adolescente que me llevo muy bien, muy amiga mía, la escuchaba que estaba conversando con otro adolescente y le decía, es que tú tienes síndrome del impostor. La adolescente tiene como 12 años y se me activó el psicólogo que llevo dentro, o el casi psicólogo que llevo dentro, porque síndrome del impostor, ¿cómo tú conoces el síndrome del impostor? Le dije, ¿qué es el síndrome del impostor? Y me salió con varias definiciones que me dejaron en cierto modo preocupado. Me dijo, no es que no hay solo uno, hay 5 tipos de síndrome del impostor. Y no quise como ahondar más en ella ni preguntarle más porque pues tiene 12 años, no voy a ponerme a, no, eso no es así, tal, eso, esa toxicidad que se ve, no, eso no. Pero sí me dejó preocupado porque dije, esta niña tiene alcance a una información a la cual tal vez no esté tan preparada para recibir, primero. Y segundo, que puede estar administrada de mala manera. Porque el síndrome del impostor, sí, sí habla del síndrome del impostor, pero al menos hasta donde yo tengo entendido, todavía no es, en primer lugar, no es un trastorno. Tú no lo puedes categorizar como que hay 5 síndromes y como no es un trastorno. Segundo, no es algo que esté 100%, que sea 100% aceptado. Es más bien como una hipótesis de ciertas cosas, pero no se puede tener como. Entonces yo dije, esta chica está teniendo acceso a, y si ha tenido acceso a eso, seguramente tendrá acceso a muchos otros conocimientos. Pero la pregunta es, ¿está ella lista para
absorber ese conocimiento y quien le transmite ese conocimiento, qué persona es, porque el problema es que hoy con el internet y la globalización del internet, muchos o las personas creen que pueden hablar de cualquier cosa sin ni siquiera ponerse a pensar de que su información puede generar daño. Y esto me llevaba porque hace tiempo teníamos un debate interno con las partes y decíamos, ¿qué es lo mejor? ¿Un paciente ignorante que no conozca de su trastorno o un paciente sobreinformado que conozca demasiado? ¿Qué es mejor? Porque ambos extremos, si bien son malos, pero ¿qué es lo menos malo? Porque un paciente que es ignorante, pues sencillamente va a obedecer lo que le diga la persona o el terapeuta. Y si el terapeuta lo manda a medicar de buenas a primera, él va a obedecer porque pues no conoce. Pero un paciente sobreinformado, hay que ver qué tipo de información tiene, porque puede tener buena información, pero también puede tener información negativa. Esa sobreinformación lo puede sobrecargar, puede entorpecer su proceso también, porque ese paciente sobreinformado va a tener en cierto modo, puede llegar a tener en cierto modo una arrogancia por conocimiento, digámoslo así, y no aceptar las directrices que le da un terapeuta, aunque esas directrices pueden ser buenas, solo que no son agradables para él, y empezar a buscar a alguien que le diga lo que quiere oír. Entonces esto sí me causó me hizo clic, y es como hay que saber administrar las redes sociales. Las redes sociales son algo maravilloso, te permiten conectarte con personas que nunca hubieras conocido en tu vida, te permiten aprender muchas cosas. Hoy el conocimiento está en internet, estamos aprendiendo piano sin un maestro, básicamente solo aprendiendo cosas de internet. Estos días estamos aprendiendo acerca de los acordes prestados y todo eso, solo con internet, y qué bueno. Pero asimismo, como hay buena información, también hay demasiada información que no es buena, o demasiada información que no es que sea incorrecta, pero hay que saberla manejar, entender desde cierto punto. Contaba yo hace mucho tiempo de cuando revelé como si fuera un bebé, cuando conté a ciertos familiares, a unas personas muy cercanas, acerca de que yo tenía TID. ¿Qué había pasado? Bueno, eso fue, descubro yo o tengo mis sospechas que tengo TID, y yo lo que hago es lo que siempre hago, empiezo a leer, empiezo a buscar información, y pues rápidamente empiezo a entender qué es el TID, porque me llené de información, miraba canales de YouTube, leía libros y entendía rápidamente lo que era el TID. Pero ¿qué fue mi error? Pensar de que los demás tenían que entender mi nivel de conocimiento, y claro, les solté una bomba muy grande que no supieron manejar. Eso me hizo entender de que no porque una información sea correcta significa que todo el mundo está preparado para tenerla. Entonces, y ese es un problema que hay con internet, que lastimosamente muchas personas leen algo, por ejemplo, leen en un artículo de que al principio te diga, los primeros párrafos te diga, la depresión en los niños se ve, una de las formas de ver la depresión en los niños es con irritabilidad. Entonces esa persona que no puede entender de que esa es una característica de la depresión y no toda la depresión, puede llegar a un TikTok y aparecer, hoy voy a mencionarte o te voy a contar por qué tu hijo vive enojado, y él vive enojado porque en realidad tiene depresión. O sea, y hacen una falsa equivalencia con que vivir irritado es igual a tener depresión, cuando la irritabilidad sí se presenta la depresión, pero no toda persona que es irritable tiene depresión. Entonces, este ejemplo que acabo de colocar es algo que pasa muy a menudo. Personas que ven algo, dicen, en el TID hay voces, entonces todas las personas que escuchan voces tienen TID, y es una falsa equivalencia. Y ese es un problema muy serio. Hacer estas equivalencias así es un problema muy serio, porque te llena de falsa información y empiezan a aparecer falsos síntomas. Claro, porque si tú me dices que toda persona que está irritada tiene TID, pues si yo tiene depresión, pues si yo mantengo irritado, yo voy a decir que tengo depresión. Claro, y el problema es que no verificamos la información. Por eso es que es muy importante el tema de las referencias, lo académico, y muy importante sobre todo de si no dominamos algún tema, no lo hablemos. Dejemos que alguien experto lo haga. No pensemos de que
El conocimiento es profundo, es complejo, tiene muchos matices. Es como cuando un muchacho viene, enseño batería y yo le enseño 2, 3 ritmos y él piensa que con eso ya está. Y yo digo, no, mira, no, recién estás iniciando, todavía falta demasiado. Hay muchas cosas que tienes que trabajar y no solamente pensar que con 2, 3 ritmos ya estás. Pero ese es un gran problema con el conocimiento, de que la gente se queda siempre con lo superficial y entonces se vuelven psicólogos de TikTok. Yo no estoy en contra de TikTok, pero TikTok debe ser, y siempre lo digo, debe ser un abrebocas y la persona debe decir que es un abrebocas para un conocimiento más profundo. Cuando yo hablo de TI en TikTok, siempre trato de tocar temas que sean sencillos de entender, pero lo complejo no se puede explicar a través de un video de 3 minutos ni a través de un video de 15. Aquí en YouTube yo trato de hacer una condensación. Para hacer este video tuve que mirar, leer, buscar, y para hacer muchos videos hemos tenido que pasar semanas leyendo, meses leyendo y estudiando y planeándolo bien, cuadrando el guión. Recuerdo que Clo, para hacer el video de el apego desorganizado, tuvo que mirar mucho porque no son temas sencillos, no son temas, se habla como sencillo, ahora que está de moda de todo el mundo decir, yo tengo apego ansioso, y los apegos ansiosos no podemos estar con los apegos evitativos, como si eso fuera un signo del zodiaco. No entienden que los apegos no funcionan así, no es una forma de ser, es una forma más bien de relacionarte, y que tiene que ver mucho con tu infancia, tiene que ver con tu familia. Cuando vamos a hablar de apego tenemos que ver tu historia de familia, el lugar donde creciste, si tuviste abusos, si tuviste trauma, tenemos que ver mucho eso. No solamente decir es que yo soy apego ansioso porque me comporto de X o Y manera. No, eso solamente no es, eso es algo mucho más complejo. De hecho, en el libro El Yo Atormentado hablan, si no estoy mal, de los apegos, sí habla de los apegos, y eso es mucho más complejo. Pero el problema es que ahora TikTok simplemente te coloca tips. Si tienes estas 5 cosas, tienes TLP. Si tienes estas 5 cosas, tienes ansiedad. Cuando yo digo, bueno, ansiedad, listo, ¿qué ansiedad tienes? Generalizada, focalizada, ¿qué tipo de ansiedad? Depresión, ¿qué tipo de depresión tienes? Hay diferentes y la gente no sabe eso, porque precisamente el TikTok lo que le importa es la viralidad. Entonces sí me preocupó ver cómo una niña de 12 años tiene acceso a una información que primero puede ser muy profunda, si es correcta, pero es muy profunda. Requiere tiempo, requiere entenderlo. De hecho, ¿yo qué hago? Muchas veces trato de ejemplificar. Cuando no estoy entendiendo algo, le digo a la IA, mira, este texto, búscame ejemplos para poder entenderlo bien, para poder entender qué me está diciendo. No solamente es memorizarse. El trastorno de identidad disociativo es 2 o más estados de la personalidad bien identificados y lapso recurrente de amnesia. Ya lo entendí. No, eso es lo primero, la punta del iceberg, pero debajo hay muchas cosas. Entonces es como eso, invitarles, tú que estás en internet, que ves mis videos, si lo llegas a ver y si llegaste hasta aquí, muchas gracias, pero esto es solo un pedacito. Aquí yo no estoy, a pesar de que yo muestre, allá han aparecido partes que ya se hacen entrevistas y todo esto, y esto es una pequeña parte de cómo funcionamos. Es mucho más complejo, el conocimiento es mucho más complejo. Hay que tener responsabilidad con lo que consumimos y con lo que hablamos. Sobre todo las personas que divulgan o divulgamos, hay que tener responsabilidad, no inventar cosas para la viralidad. El conocimiento en muchos casos puede parecer aburrido, pero lo bueno es decir las cosas como son. Y creo que eso es todo por hoy. No tengo mucho más que decir, hace mucho no grabo y estoy como reconciliándome con la cámara y con unas cuestiones de miedo, digámoslo así. He querido hacer ciertas cosas, pero me da miedo y no sé por qué, y es bueno hablar del miedo. El miedo es importante y es una emoción vital, para mí la más vital de todas, nos mantiene vivos, pero a veces nos paraliza en cosas que aunque uno sabe que no tiene sentido, que uno no haga lo que quiere hacer, las emociones no entienden de razón. Entonces es como eso. Espero que estén bien, que todo esté bonito, todo esté bello, y somos Glitch y aquí nuestro caos toma forma. Adiós.